Bienvenidas, bienvenidos a el capítulo número 27 de estos comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en el capítulo pasado concluimos lo que es la sección segunda de lo de la denominada acción. Y a partir de este cápsula vamos a hablar de la sección tercera de las denominadas, bueno, dice, de las excepciones. Y ahora sí, acá, Erika, te veo sonriente. Ay, ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? Regresamos a las cuestiones procesales de importancia. O sea, lo sustantivo es importante, pero esto sí es totalmente procesal, por eso me pone de buen humor este capítulo, porque vale la pena que lo veamos artículo por artículo, Dario. Sí, es tan raro, ¿no? Que, o sea, el apartado anterior, por lo que nos topábamos y comentábamos, era un capítulo o sección de 50 artículos, básicamente con pura cuestión sustantiva, con la mezcla y discusión que ya hablamos de bueno, vayan y peleense sobre qué es procesal y qué es en lo sustantivo. Y este apartado sí está fuertemente procesal, creo que técnicamente está muy bien hecho, digo, salvo algunas cosas a considerar, pero desde el artículo 6.2 yo lo veo muy bien. No sé si quieres, bueno, arranco con lo que dice el 6.2 y sobre eso podemos hablar el comentario. Claro, con todo gusto. Muy bien, dice, el artículo 6.2 dice, las excepciones procesales son las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento, sin atacar el derecho sustantivo en litigio, las cuales se deben resolver antes del dictado de la sentencia definitiva. Y ahí concluyeron. Nada, a mí mi impresión es que está impecable ese artículo. Claro, ese sí, pues dice con claridad que es una de las posibles, diría yo, una de las posibles conductas que tiene el demandado ante la demanda, que es contestarla y formular excepciones procesales. Porque, bueno, pues también hay excepciones llamadas materiales, pero bueno, estas son las procesales, por eso me parece que pues esa es la ubicación del artículo. Entonces, pues si tenemos para que vean, corra la voz, que Darío no todo está amargado con el código, corra la voz. Ay, acaba de decir que le parece estupendo este capítulo y me da mucho gusto. Nos tardamos 26 capítulos para llegar a esto. Y bueno, ¿qué nos puedes decir conceptualmente de que lo que nos acabas de introducir, Darío? Porque tú ¿qué más nos dirías de, primero, el significado de excepciones procesales? Yo sé que aquí el artículo nos dice que son las suposiciones de la parte para impugnar o contradecir el procedimiento sin atacar derecho sustantivo. Tradúceme esto al cristiano para las personas que nos escuchan. Claro. No, yo como parte de las cosas que les vamos a compartir, yo les voy a dejar un cuadro de Alvarado Belloso que se llama El esquema del derecho de defensa, porque básicamente es eso, o sea, estamos entrando en cuál es la postura de la persona demandada en el proceso. O sea, el código estructuró lo que es el ejercicio de la acción, viene un actor, una persona actora, a demandar que quiere algo, y el código inmediatamente lo que regula es esta postura de la persona que se va a encontrar enfrente. Pero, y Erika lo acaba de comentar breve y rápido, muy bien, ¿no? Es claro que una persona demandada puede tomar distintas posturas. Desde no comparecer, que es la postura del denominado de la rebeldía, o simplemente no tuvo conocimiento y en su momento aparecerá como tercero equiparable, etcétera. Pero bueno, es la incomparecencia y que el proceso avance en rebeldía del demandado. Puede comparecer
reconociendo el adeudo y la pretensión, en cuyo caso tendremos un allanamiento, y puede comparecer en los mismos términos en los que se daba la situación afuera del proceso, que es comparecer diciendo, espérate, aquí hay un problema. De dos formas. Puede ser un problema en relación al fondo, que es lo que teóricamente se conoce como excepciones perentorias o defensas, y aquí es lo que comentaba con Erika muy de primera mano. Me parece que el código está muy bien en el sentido de que no usa esta terminología que a veces vemos en ciertos códigos, porque desde la teoría y desde otras partes lo que realmente tiene la categoría de excepciones son esta otra categoría, lo que en la teoría se conoce como excepciones dilatorias, o aquellas que tienen que ver con alguna excusa, impedimento u objeción al avance del proceso. Es una postura del demandado que dice, oye, sin discutir en este momento si le debo o no le debo, si hay que hacer o no hacer, el proceso que está iniciando este cuate está mal por alguna de estas razones. Y esas son estrictamente excepciones procesales. Por eso me parece que el código tiene un acierto. La redacción en este sentido yo me parece impecable, donde dice excepciones procesales son estas para contradecir el procedimiento, porque justo son cuestiones que hacen al nacimiento del proceso, al avance del procedimiento, estrictamente del proceso, y que muy claro dice no atacan el derecho sustantivo del litigio, es decir, no tienen que ver con la cuestión de fondo en debate, y que agrega una cuestión adicional. Tienen que resolverse antes de la sentencia definitiva, porque muchos códigos, por una cuestión de celeridad, concentración, para evitar la división del procedimiento, para evitar inclusive un tema de las múltiples impugnaciones, habían empezado a concentrar inclusive las excepciones procesales a la sentencia. Y termina con un absurdo, y vamos adelantando esto, porque podía pasar que tengas una excepción de incompetencia. Y entonces te aventaste todo un proceso por todas sus partes ante una persona juzgadora incompetente. Y lo que va a pasar es que ese proceso va a quedar sin efecto si se va a remitir a otro juez, y perdimos todos el tiempo en este proceso. Entonces, creo que esos dos componentes, o sea, el concepto, el que no ataca el derecho del sustantivo, que sería el primer componente, y el segundo, que se tienen que resolver antes, me parece que estructura muy bien el concepto y a lo que nos referimos. Ese sería bajado a nivel de piso para estudiantes. ¿A qué se refiere esto, Eric? No sé, ¿alguna acotación? No, está muy bien, y qué bueno, pues, porque sí era bastante arcaico los nombres ahí de dilatorias y excepciones perentorias, y después pues había muchas confusiones sobre estos nombres. Eso me parece muy bien que ya no lo tengamos en el código. Luego, si aunque estamos comentando el 62 y le echamos una vista rápida al 63, pues nos queda más claro saber a qué se refiere esto, que ataque el derecho sustantivo. Digamos, tendrá que ser cosas de algún modo que se podrían interpretar, algunas como presupuestos procesales y otras como pues situaciones que ya no puede ver, pero mira, las demás que se les dé carácter en las leyes, pero ya lo veremos en el 63 con calma. Entonces, esto has explicado muy bien, Darío, esto de qué se trata. Y pues sí, efectivamente, antes del dictado de la sentencia definitiva, esto también lo has explicado muy bien, pero ¿cómo se va a hacer, Darío? ¿Van a hacer una audiencia? ¿Van a hacer una resolución simplemente? ¿Cómo va a suceder? Este dictado se va a citar a las partes, ahí se pueden formular alegatos, o cómo será que va a suceder esto, Darío.
El profesor Darío. Está regulado de forma general en el 63 como trámite incidental. O sea, el 6.3 lo que hace es regular el catálogo de las excepciones procesales, y luego ahí dice, en el segundo párrafo, se harán valer al contestar la demanda, la reconvención o la solicitud de medidas cautelares. Primera cosa es que no suspenden el procedimiento, el principal, lo que está bien. Y ahí trae el trámite incidental. Dice, todas las excepciones se dará vista en la contraria por un término de 3 días para que manifieste, y se resolverá mediante sentencia interlocutoria en procedimientos escritos y de manera oral dentro de la audiencia preliminar en el juicio oral, dejando constancia de ello en el acta mínima que se levante con motivo de esto. Salvo algunos trámites excepcionales, por eso hablaba de que la regla general es esta. Entonces tiene un procedimiento incidental, la resolución se considera interlocutoria, pero se dicta de forma oral dentro de la audiencia preliminar del juicio oral. Es decir, si avanzamos, pero está bien que esté ligado a eso porque significa también que no avanzaríamos en las demás etapas del juicio oral. Y yo entendería que inclusive es previo a la apertura de las etapas del juicio oral, habría que resolver esto de forma tal que, si se decide fundada la excepción, el procedimiento ya no avance en la preliminar. Y sobre esto hay, bien como nos está explicando Darío, el artículo, en la parte que nos dices, señala que no hay recurso. Entonces esto se va a volver muy interesante para el amparo, porque va a ser amparo indirecto o amparo directo, Darío. Ya que vamos a dar bien todo. Indirecto. ¿Y por qué es indirecto, Darío? Para que los que escuchen. Porque la resolución que se emita va a tener por efecto una resolución que no juzgue el fondo del asunto. Bueno, es indudablemente... No, pero es que amparo directo es o que lo resuelve o que lo da por concluido. Así es. Pero, como en el caso, o sea, al menos en incompetencia... es que competencia puede dar lugar a un conflicto, ¿no? Sí. Porque en la competencia... Pero eso no nos metamos en vericuetos, nada más en general, Darío, porque será bueno, lo sugiero y a ver cómo ves, que vayamos viendo ya en posterior episodio del 63, una por una de las fracciones, para comentar qué tendría que ver, qué resolvería, y si resuelve tal cosa, qué pasaría. Claro. Pero así en sentido genérico, ¿o crees que si podría proceder o directo o indirecto dependiendo de la excepción de que se trate? Sí, me parece que la regla general es indirecta. Viendo así el catálogo, la verdad es que sí me agarraste fuera de base, pero no, que creo que es indirecto porque... No. Pero no te preocupes, yo creo que vale la pena, por lo mismo que lo veamos cuando hablemos del 63, pero dejémoslo así, Darío. Era una... No, si me pego el quemón, me pego el quemón. No, No, pues sí. espérame, Darío, mejor quiero hacer otra pregunta antes. No hay recurso, dice, Ajá. ¿no? Sí. ¿Por qué no hay recurso, Darío? Hoy andas así con la puntería para agarrarme fuera de... No, es que de verdad es una cuestión que sí te llevo al término de amparo, porque por un lado estamos de que ya nos saturen al amparo. Claro, y por otro tenemos que abrir... ¿Por qué hace el legislador esto, no? Sí. O sea, ¿piensas que por la celeridad? Yo creo que tiene que ver con celeridad y concentración, sobre todo pensado desde
la consideración de que fueran improcedentes. Y digo esto sobre todo porque cuando yo revisaba las reformas procesales de los 90s, que fue cuando empezaron a aparecer muchos códigos donde las excepciones procesales empezaron a ir a sentencia, gran parte de lo que querían hacer con ese tipo de reformas era acumular todo allá y eliminar las resoluciones interlocutorias. Entonces, y con la eliminación de las resoluciones interlocutorias, lo que querían hacer era eliminar recursos contra interlocutoria, reduciendo en consecuencia impugnaciones intraprocesales y en consecuencia en algún momento amparos indirectos. No sé si esto trae algo de eso, porque me parece que esa es un poquito la lógica, pero no va a funcionar, porque esto de alguna u otra forma va a terminar detonando en amparos indirectos, o si en su caso terminamos concluyendo que es amparo directo, amparo directo. Y otra pregunta, Darío, para como si estuvieras dando teoría general del proceso para los estudiantes, yo te preguntaría, ¿qué sucede? ¿Esta excepción definitivamente hace que todas en general, o también va a haber, de acuerdo a qué tipo de excepción, de que si se es procedente la excepción, se acaba ahí el juicio y ya hablamos de que podrá proceder el amparo, quizás dependiendo del tipo de excepción? Pero ¿qué pasa? ¿Yo no puedo subsanar y venir otra vez a una nueva demanda? Depende del caso. Es justo porque, y volviendo como al concepto teórico del que hablamos al principio, excepción procesal lo que hace es atacar el proceso del que se trata. Exactamente. Entonces, hay cosas que se podrán salvar en otro proceso y hay cosas que no, que yo creo que es el caso de la cosa juzgada. Que como quiera, hay abogados que le tratan de dar vuelta, y eso hablaremos en su momento, que hizo que apareciera la famosa cosa juzgada en la jurisprudencia, ¿no? Pero hablaremos de eso en esa excepción. Y esto, Darío, al establecerlo el 62 y el catálogo del 63 que nos pone el legislador, otra pregunta para que los escucha les quede claro esto de cómo es esto de la cuestión procesal. Esto significa que las excepciones solamente las pueden hacer valer las partes y no permitirán una actuación del juez. No hay nada que de oficio tenga que verificar, o tendríamos que recurrir a siempre ver la jurisprudencia y qué ha dicho la Corte en algunas semejantes de las legislaciones procesales que se tenían antes de este código. ¿Tú qué pensarías? Me encanta, Erika, porque tú eres la que cree la dirección del juez en el proceso. No, yo no estoy. Yo pregunté, yo no omití mi opinión, yo te estoy preguntando. No, es que esto está bueno porque, a ver, hay una parte importante de esto que quizá tocamos nada más al margen y ahorita también llegaste a comentar. Para la persona que acciona, más allá de lo que dice el artículo 8, siempre hemos hablado de los presupuestos de la acción. La jurisprudencia quizá como que no se pone muy de acuerdo sobre cuáles son los presupuestos de la acción. El artículo 8 deja entrever que sí hay algunas cosas que coinciden con la jurisprudencia. Y en teoría, esos presupuestos de la acción los debería de verificar oficiosamente el juez. Porque el juez no abre el proceso si no se cumplen esas condiciones mínimas para el ejercicio válido de la acción. El juez verifica. El juez puede incurrir en errores en esto. Puede recibir la demanda por omisión de la parte actora o deliberada o negligente. Puede haber un dato omitido deliberadamente o un plazo omitido, cualquier cosa, y entonces el juez de buena fe ve la información y lo deja pasar. Y en ejercicio del derecho de defensa, la parte demandada hace
¿Hay cosas que tenga que hacer valer el juez? Sí, o sea, la de oficio es la competencia. La competencia siempre se observa de oficio, nada impide el derecho de las partes de hacerlo valer vía excepción. Falta de personalidad, acá me recordarás tú, Erika, pero estoy casi seguro que en civil es subsanable y la jurisprudencia habrá dicho como que si no es objetable, o si no lo objeta la demandada, pasa nada. No recuerdo. Sí, aquí hay tesis. Y las demás, si no mal recuerdo, litispendencia y conexidad de la causa serán de interés público. O sea, si el juzgador observa que existen asuntos en los cuales puede haber litispendencia o conexidad, para quienes no conozcan esa terminología, hablamos con calma de eso, pero básicamente son asuntos que tienen algún punto de conexión por sujetos, objeto o prestaciones. Litispendencia y conexidad de la causa. Ahí hay una obligación de acumulación oficiosa, básicamente para impedir sentencias contradictorias. Entonces también los jueces tienen una obligación oficiosa de hacerlo valer, con la finalidad principal de que no dicten sentencias que se contradigan entre los propios tribunales. Esas serían las oficiosas, si la memoria no me falla en este momento. Y otra pregunta, Darío. Esto, recuerden que en un capítulo hablamos y que es un principio que establece el código preclusión. Entonces, ¿aquí aplica la preclusión a las excepciones, Darío? Sí. A las oficiosas aparentemente no, pero a las que son a instancia de parte, sí. ¿Y por qué, Darío, en el 63 piensas que, si no leí mal, no está prescripción? ¿En civil no pasa eso? ¿No está prescripción? ¿En el 63 o leí mal? Sí, no, es que no está porque la prescripción es fondo. Pues sí, pero ¿por qué es fondo? Para que los escuchas sepan por qué es fondo. Porque es que el profesor Darío dando una clase. Yo soy estudiante. Hoy está en rol académico. Porque la prescripción tiene que ver sobre la existencia o no de un derecho que ha dejado de existir o ha perdido su exigibilidad por el transcurso del tiempo. En esa medida, la prescripción es exigible a instancia de parte. Y solo a instancia de parte. En el derecho privado, sí. ¿Por qué? Más claro, Darío. ¿Por qué? Porque por la renunciabilidad de los derechos, diría yo. O sea, entonces puedes renunciar al beneficio de la prescripción, y en esa medida, si no lo haces valer, es tanto pérdida de tu derecho a hacer valer la prescripción como y yo me siento como en mi examen de procesal, que mi maestro me preguntaba cosas y yo decía. Pero bueno, pero es que para que quede claro, es solo la introducción al tema. Sí. Pero sí, porque yo acá no sé si todo esto venga a tema, porque hay veces que hay normas procesales que hablan de la prescripción del ejercicio de una acción procesal. Pero ahí, estrictamente en términos procesales, hablamos de una caducidad. Entonces, habría que separar nada más, en términos estrictos, de la prescripción para hacer valer un derecho procesal, yo digo estrictamente el término sería caducidad, de la prescripción del derecho sustantivo de fondo. Ejemplo, y así es porque es muy claro, y la verdad es que en México casi no estamos acostumbrados a eso. Ejemplo, para ejercer la acción de amparo se tienen 15 días. Ese es un plazo de caducidad.
pierden los derechos humanos por no ejercer la acción de derecho amparo a los 15 días, no, son imprescriptibles, luego. Entonces hay como una diferencia entre lo sustantivo y lo procesal. Acá estoy tratando de recordar si la acción de herencia tiene un plazo para su ejercicio. Creo que hay una diferencia si estás en posesión de la herencia, así no lo estás, no creo que es un plazo de 10 años para ejercerlo. Entonces, no sé si la pregunta que me hace Erika va en ese sentido sobre la diferencia. Sí, va en ese sentido. Entonces, si hablamos de prescripción sobre el ejercicio de la acción, creo que es un problema de terminología. Estrictamente, a pesar de que nuestra jurisprudencia lo maneja como prescripción y nuestras leyes también, en la teoría procesal hablamos de caducidad de la acción. Pero sí, hay que reconocer que nuestro sistema y nuestra práctica siempre le ha llamado a la prescripción de la acción. Y separar nada más esa distinción, hay que ver que hay casos en los que hay una descripción de acción y ahí sí prescripción de la acción sí sería oficiosa porque el juzgador tiene que verificar que el ejercicio de la acción sea dentro de los plazos legales. Sí, no, sí, o sea, ya ves que mis preguntas no son de yo sé que no, yo sé que no va de mala fe, que me siento en la silla. Pero, y yo haría otra pregunta, también en el listado veo que está en litispendencia, pero no veo que esté, por ejemplo, un litisconsorcio pasivo necesario. Por ejemplo, entonces yo no sé, un litisconsorcio necesario, simplemente, yo no sé si, ¿por qué este listado? O mejor reformulo mi pregunta, Darío, correctamente. ¿Este listado es un número clausus perdón, voy a hablar como habla la gente normal? Este listado es un listado cerrado en que no puedo encontrar ninguna otra, no podría llegar las partes otras, el juzgador no podría encontrar otra de oficio. ¿Qué idea tienes al respecto, Darío? Uy. Mira, tradicionalmente las excepciones procesales son un número cerrado, pero la fracción 9 del 63 quizá nos permite abrir eso, porque dice que las demás a las que le den ese carácter las leyes. Y por ejemplo, si hubiera otra en la jurisprudencia, ¿la podríamos meter? Yo creo que sí. Y lo harías a través de ese oficio o no. Yo creo que lo harías a través de una interpretación del carácter vinculante de la jurisprudencia en la ley de amparo. Como decir, la ley de amparo dice que la jurisprudencia tal, la jurisprudencia dice tal, entonces ahí haces el mix. Segunda cosa, en los artículos de arriba viene en un caso regulado qué pasa con el consorcio, el activo. Si no mal recuerdo, extrañamente viene un litisconsorcio pasivo, que es extraño porque viene a la parte de la acción, pero por ejemplo, bueno, no, ahorita para que les hago. Si es que vienen acciones mancomunadas, estos civil excluidos. Bueno, para que distraerlos mucho. Para que se entienda también de nuevo, si no están familiarizados con esto nada más. Y me encanta que además ya estamos centrados en la terminología procesal pura y dura. Litisconsorcio es la terminología que se da cuando hay más de un sujeto integrando una de las partes actor o demandada dentro del juicio y que sostienen la misma postura y por lo tanto litigan unidas, consorcio, consortes. Entonces hay casos en los que resulta obligatorio litigar el consorcio, que suele pasar con la copropiedad. Si no me acuerdo, Eric, cuando
se demanda a uno de los copropietarios, existe el deber de llamar del copropietario que está enterado de llamar a los demás. ¿Es excepción procesal? Yo creo que sí, porque no habría forma de que ese proceso tenga efectos en relación a todo el bien si no comparecen la totalidad de los propietarios. Claro. Y yo lo pensaría así, y creo que es básicamente ese caso, artículo 63, fracción novena, y que es un caso reconocido en jurisprudencia, si no mal recuerdo, de la copropiedad, y los codeudores solidarios también es un caso de jurisprudencia. Sí, yo le pregunto porque pues eso puede suceder. Todas estas cuestiones que estamos hablando, Darío, no son meras ocurrencias de hacernos esos cuestionamientos, porque efectivamente si lo que quieren las excepciones es que no tengamos un desgaste de la administración de justicia y tampoco de las partes antes de abrir un juicio, entonces hay que hacer estas reflexiones para evitarnos que lleguemos al amparo directo y se encuentren que debieron llamar a alguien. Claro. Y demás, aunque tienen unos especiales efectos que no es que necesariamente se vaya a dejar sin efecto todo lo actuado en un proceso, pero finalmente cuánto tiempo te lleva un juicio y cuánto tiempo te lleva una sentencia de amparo para que otra vez no pueda tener todavía efectividad esa decisión de juicio ordinario. Entonces por eso hago todas estas preguntas, pues para llevarnos a la reflexión de que efectivamente yo pensaría que no lo tendríamos que ver como un catálogo cerrado por estas situaciones que estamos comentando, pero que también tenemos que, y ahora lo vamos a ver, Darío, cuando ya veamos el 63, pues tenemos claro las jurisprudencias que ha sucedido y que va a empezar a interpretar cuando a la Corte le lleguen este tipo de decisiones ya a partir de este Código Nacional, Darío. Entonces, yo pensaría que, pues, por un aspecto introductorio que era solo el 62, con un poquito de todas las preguntas que sacaste 10 y respondiste con calidad y excelencia, Darío, pues podríamos dar por concluido este tema introductorio para en siguientes episodios, si a ti te parece bien, pues nos concentremos ya en materia y explicar la naturaleza de cada una de las excepciones que se busca, que se tendrá que hacer, las jurisprudencias que consideramos relevantes al respecto, y pues y dejando, no sé, textos, sentencias o lo que encontremos que les pueda servir a las personas que nos escuchan, que esperamos que no solo sea nuestro escucha valiente el que nos siga, ¿no? Que tengamos otros escuchas. No, si ya escribió este cuate que dejó comentario en YouTube también. No. Sí, JM algo, no sé qué, que sí, también escribí ahí que se ha ganado un libro porque fue el único que sí escribió ahí que sí había llegado y que sabía todo sobre la rifa. Entonces se merece que le mandemos un libro, Darío. Entonces, ¿qué más quieres agregar, Darío? Ahora que ¿No? Mira, no me gusta que esté bien el código porque entonces tú mira, y en cambio cuando no te gusta el código, te tengo que decir, Darío, ya, por favor, ya no podemos seguir. O sea, lo tuyo es ser Contreras, Darío. Lo mío es ser amargado. Esto de estar alegre no me va. Sí, parece que no. Entonces, algo más que quisieras comentar sobre esto de las excepciones. Podríamos mencionar el clasiquísimo libro, ¿no, Darío? Que seguro lo tienes ahí ya, el libro clásico de las excepciones. El otro día lo sacaste, Darío, no fijas, lo tienes ahí.
seguro a la mano, este libro de clasiquísimo Oscar von Bülow, Los presupuestos Pero procesales. ese no lo tengo impreso, ese nada más tengo una versión electrónica que la corte tiene en su biblioteca digital. Bueno, pues mira, sería usted muy amable de que se la regale a los escuchas. La dejamos en este capítulo y si quieres, con todo gusto, en el siguiente episodio que ya empecemos a analizar el 63, platicamos un poco de este libro, ¿no? ¿Por qué sigue siendo un clásico y por qué es bueno que, o recomendable o no, que se lea? Me parece. ¿Hacemos por hoy, compromiso? Perfecto. Bueno, pues, amor, Listo, doña Erika. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Darío, por fin eres feliz. Una vez al año. Nos vemos, Erika. Adiós.